muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez, en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, don Cristian Cabrera. Buen día para Fernando Abreu, Roselvis Vargas, don Francisco Guillén Blandino y Ray González. Muy buen día también para nuestra panelista invitada del día de hoy, María Camarillo. Hola, buenos días, sí, ¿cómo estás, Yuri? Bien, buenos días bien. A la audiencia. Que estará con nosotros el día de hoy, estará con nosotros. Prepárense para lo que viene. Así es, aquí vamos a estar con ustedes. Bueno, recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, como siempre, estamos a través de Telefuturo, Canal 23, de nuestro canal de YouTube por RCC Media y de nuestra página web por solfm.com. Todas las vías, todas las plataformas para que usted permanezca con nosotros el día de hoy, que tenemos plato fuerte. Estará con nosotros pues nuestra integrante, ella no abandonó, Así pero es. nuestra integrante, estará con nosotros la diputada por el Distrito Nacional, Liz Mieses, a propósito de todo lo que se ha tratado durante esta semana en el Congreso de la República, y también estará con nosotros el rector del Instituto Tecnológico de San Luis. Así que preparados para lo que tenemos hoy en este su programa, El Sol de los Sábados. Sábado 26 de julio, mañana Día de los Padres. Mañana Día de los Padres, que aunque no genera el mismo alboroto, ¿verdad? Así es. Que genera el Día de las Madres, pues más adelante tomaremos un momentito en este Sol de los Sábados para felicitar a todos nuestros padres. Bueno, Yuri. Buen día, María. Tenemos aquí esta semana ha sido muy activa, tenemos una información que ha tocado al país con el tema de la salud mental. No sé si nuestra audiencia ha estado muy al tanto de todo lo que ha pasado. Y yo quería aprovechar este espacio para hablarles de un tema que es algo invisible, pero también que nos toca a todos, que es como nosotros tomamos el tema de la salud mental. La salud mental no es un lujo, y a propósito de eso, en el país, Yuri, solo cuenta con 198 psiquiatras. Según el medio diario del País, ellos hicieron un trabajo periodístico donde ellos resaltan que solo 298 psiquiatras están desplegados por el país, y obviamente las provincias más afectadas no son las provincias principales. Entonces, eso es un tema preocupante, porque aquí todos nosotros sabemos que eso nos aqueja constantemente. Así lo reconoció también el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, quien admite que el sistema sanitario está enfrentando una seria escasez de especialistas. Entonces, eso es una cosa que mientras tanto insiste el director, que nosotros queremos que también, Yuri, tú nos des un poco tu opinión respecto a lo que pasó con este asesinato que afectó a tantas familias, y que además no solamente están la víctima, sino el victimario, que en medio de todo este caos nosotros tenemos que llamar como conciencia a la población para que lleven un poco, tomen en serio el tema de la salud mental, señores. Aquí todas las personas tenemos que tomar muy en serio el tema de la salud mental, ya que no puede sentir vergüenza si uno va al psicólogo, si uno va al psiquiatra. Yo no sé si, yo voy al psicólogo, y es un tema que uno tiene que tener con mucha madurez, porque además vivimos en una sociedad donde nosotros tenemos que fomentar siempre los valores, nosotros tenemos que educar, nosotros tenemos que tener, estos espacios también es para eso. Nosotros tenemos que buscar de alguna manera no llamar las cosas negativas, sino más bien estos espacios nos sirvan para nosotros educar a la población, porque a veces la desinformación también trae consigo muchas cosas que hasta los mismos hijos, mis hijos pueden estar leyendo esa información y quizás puede darle curiosidad o el interés de conocer más sobre eso. Sabes que
lo primero que quisiera hacer es, pues, solidarizarme con ambas familias, tanto con la familia de la víctima como con la familia de la persona que cometió el hecho, porque el- yo puedo decir aquí que me unen lazos de amistad con la familia de la persona que cometió el hecho, sobre todo con uno de sus hermanos, que es una gran persona y Así que ha es. sido un tipo que dentro de lo que ha decidido ser, ha sido resiliente, ha sido un abanderado de sus causas y sobre todo una persona que ha echado para adelante, ¿no? Sí, También en un su gran emprendimiento, profesional, un gran sí. profesional. Y por eso, porque lo conozco, porque sé de la conducta de él, que claro, aunque no todo el mundo es idéntico, las cosas se traducen siempre en las familias. En este caso particular, que hay una condición que ostenta quien acometió los hechos, que es una condición vinculada a su salud mental, como tú muy bien señalabas, María. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer una introspección bastante fuerte en este país. Yo lo comentaba durante el proceso de campaña electoral y lo decía, el catálogo de servicios, por ejemplo, que se ofrecen aquí en las aseguradoras, ¿no? Y el mismo catálogo de servicios que está en la CISARRIL, por ejemplo. Ese catálogo de servicios incluye apenas 3 visitas al año al psicólogo o al psiquiatra o algún terapeuta en términos cognitivos o mentales, ¿no? Ni una consulta no te baja de 4.500 pesos. No, pero a eso voy. Un mínimo de digamos, un mínimo de una terapia, ya sea, no un caso como este, que es un caso ya que hay que llevarlo a un siguiente nivel porque hay que medicarlo, hay que darle un seguimiento, etcétera, sino un caso de una ansiedad, de una depresión, de Sí, que se rompió un vínculo tal vez amoroso que usted tenía con una persona y eso lo ha llevado a usted a una depresión por una adicción por un a duelo. cualquier vicio, por un duelo, por ejemplo, por el fallecimiento de alguien que usted amaba, y eso le genera a la gente un duelo, esa negación, se prolonga ese proceso, y entonces la gente actúa, digamos, en virtud de ese estado en el que se encuentra, que no es su estado natural, Exacto. ni es su estado óptimo. En este caso, es aún, digamos, no utilizo el término peor ni grave, sino que es distinto, ¿verdad? Porque las condiciones son distintas, son distintas. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Ahí vi la imagen, justo está más temprano, de que ya esa persona se encontraba en el Palacio de Sí. Justicia de Ciudad Nueva. Habría que ver lo que va a ocurrir aquí. Evidentemente, la gente es consciente de que si se comprueba a través de un peritaje, si se comprueba, pues hay exenciones, Sí. que se pueden aplicar a su caso, que se puede aplicar a su caso. Habría que ver No, y qué que va a una de las ocurrir. cosas que Pero yo pienso que el aquí abogado del atacante dice que la prisión no es lo ideal. Y no, quizás una de las cosas que siempre que la gente, quizás la audiencia, ha expresado, incluso en las redes sociales, que hay mucha desinformación precisamente por lo mismo, que dicen, cónchale, que afectaron a muchas familias y eso, pero sí, señores, pero aquí el tema tiene que ser sobre todo lo que tú has hecho hincapié de manera muy correcta, que es el tema de la salud mental. La salud mental, porque es que nosotros, yo recuerdo un tuit que se hizo viral de don Chanel Rosa Chupani, que está preguntando a una persona en Twitter que qué usted hace realmente para intentar alejarse o mantener su salud mental. Y Chanel, de forma muy jocosa, como es su forma, ¿no? Le colocó ahí hacerme el loco. ¿No? O también lo que hace Jaime David, don claro. Jaime. Don Jaime que, aunque no tiene redes sociales,
irónicamente se viraliza más que lo que tiene redes sociales por sus Así es. actuaciones. Y sobre todo se refiere a ese tipo de actuaciones como el cuidado de su salud mental, ¿no? De tirarse de la yagua en el campo, de montarse en el caballo, Mira. de marotear, etcétera. Todo eso, ¿no? Se incluye. Inclusive los fisioterapeutas, los nutricionistas, cuando se habla, por ejemplo, de esto que hace don Jaime, de hacer actividades al aire libre, los propios nutricionistas te señalan a ti que si tú quieres rebajar, tienes que hacer ejercicio también al aire libre. Sí, así De es. forma increíble, ¿no? Sobre todo por la influencia del sol, etcétera, hay muchas otras cosas. Tú Y sabes la que- gente, se ha comprobado, para darte paso, Roselvi, se ha comprobado científicamente que la gente puede oxigenar sus pensamientos cuando dura 30, 40 minutos caminando al aire libre, ¿no? O sea, La gente varía. literalmente, Sí, como literalmente que- oxigena su pensamiento, eso es ¿no? verdad. Claro. Yo lo he hecho. Claro, usted se encuentra en un momento de crisis, de obstáculos. funciona, así que, señor, hay que caminar. De frustración. Y usted, bueno, se va al mirador, sale a la esquina a caminar, se va aquí al Parque Iberoamericano que está cerca de la emisora, o a cualquier parque, donde sea que usted pertenezca. Y va y camina 30, 40 minutos. Usted se da cuenta que el ánimo que usted obtiene es distinto, ¿no? Inclusive los artistas con este famoso término del bloqueo creativo, ¿no? Claro, Que sí. es real, ¿cierto? Sí, sí. Total. Ese bloqueo. Pero hasta nosotros, por ejemplo, los comunicadores. Correcto. Todo Claro. eso, digamos, son ejercicios para usted poder volver a optimizar su nivel en Ajá. términos mentales, Roseli. Tú sabes que yo quiero recordar, porque hace justo casi un año, la gente recordará el 20 de agosto del año pasado, del 2024, cuando la médico primer teniente del ejército, esta señora que bueno, que luego se supo que podía estar en una crisis psicótica asociada a un episodio de depresión severa, decapitó a su hija de 6 años, ustedes recordarán. Estamos hablando de Ana Josefa García Cuello, que estaba buscando, a ella le enviaron en principio con 1 año de prisión preventiva para Najayo Mujeres. Pero ustedes saben, lo que le damos seguimiento a los temas judiciales, por ejemplo, yo que me he pasado años metida en los tribunales, cubriendo muchísimos casos. Personas con problemas psicológicos, bueno, pero espérate, yo creo que el que lanzó a la rusa, o no me acuerdo de cuál nacionalidad, para San Pedro. O sea, todos este tipo de perfiles lo que hace es que lo mandan para en la cárcel de San Pedro, digamos, porque tiene una clase de condiciones en la que, digamos, estas personas que se les confirma o se les comprueba que pueden tener algún tipo de condición mental, pues allí pueden ser tratados diferentes. Sin embargo, en el caso de la primer teniente del ejército, médico por demás, Ana Josefa García Cuello, que el 20 de agosto del año pasado pues decapitó a su hija, creo que en Sabana Perdida, no, en Jainamosa me parece, en su casa en Jainamosa, luego de ella decir que estaba orando y que el Señor le dijo que decapitara a su hija. Sí, lo recuerdo. Yo anoche hacía un análisis al respecto y más adelante lo hablaré más ampliamente, pero estamos hablando de lo mismo. Claro. Y fíjense que en ambos casos el esposo reconoció que ella tenía una condición mental y que ella se medicaba. Y yo lo que quiero corroborar con esto es, desde el principio hasta el final, lo que decía María. Señores, que hay que normalizar la conversación sobre la salud mental. María, yo voy a hacer un aporte. Pretendía ampliarlo cuando hiciera mi comentario, pero lo voy a decir ahora por si usted está escuchándonos, lo voy a repetir ahorita por si hay más gente o personas diferentes escuchándonos. María, yo he ido a terapia, yo he ido al psicólogo, yo he ido a terapia de pareja, señores. Y yo lo pensé tanto decirlo esto aquí hoy, porque es que uno no puede actuar. Yo te voy a decir algo, Roselvi. Yuri, nosotros no podemos actuar como que nosotros somos seres impolutos pero y no mira, nos pasa nada. La pero gente mira. tiene que entender Exacto, que somos humanos. Pero para que óyeme, la que tú gente estás aquí sepa. con tu cabeza bien puesta y tú pasas por procesos que tú decides atender, conversar. Mira, para que la gente sepa. Y voy a decir algo más. No, me voy a adherir. Algo más voy a decir. Me voy a adherir a eso que tú dices. Yo no tengo por qué decirlo, pero lo puedo decir aquí. Yo le doy gracias a Dios por los padres que tengo. Porque desde temprana edad yo estuve en terapia con psicólogos porque yo tenía un déficit de atención importante. Y la gente ve a uno aquí hablando
y entiende brillante, que te bueno, hombre, no sé, exacto, óyeme. pero entiende que Decididos contigo, el próximo diputado de la UNA. Así es. el nivel de formación, la capacidad de conceptualización que uno ha podido adquirir, la gente comprende que uno nació con eso. Ah. Y en lo absoluto que no, son barreras que dentro de las familias tienen que irse derribando, que los padres responsables tienen que tomar este tipo de decisiones. Y digo que agradezco a los padres que tengo porque no tienen tabúes con ese tipo de temas, ¿entiendes? La gente a veces comprende, y mucho más cuando hace 20 años, ponte tú, hace 25 años, la gente todavía entendía que el que iba al psicólogo era porque estaba loco, ¿no? Se relacionaba eso, ¿no? Ese va al psicólogo, no, está loco, ¿no? Pero nada que ver, sino que hay un acompañamiento profesional para poder superar una situación, digamos, que tiene una persona, que ya lo hablábamos, que puede ser de duelo, que puede ser de trauma, que puede ser de tristeza, que puede ser de lo que usted quiera, de depresión, de ansiedad, etcétera. Todo eso, ¿no? Hay un acompañamiento, inclusive cuando ha fallecido alguna persona también en mi familia, nosotros como familia hemos hecho un acompañamiento Total. profesional. Buenísimo. Entonces todo eso lo que hace es, como yo mencionaba al inicio, optimiza Así el es. nivel mental y el criterio que tiene la persona. Así que cualquiera que nos esté escuchando, que sepa que nosotros que estamos aquí hemos sido lo suficientemente valientes como de enunciarle a ustedes que también hemos tenido en algún momento Y en no nuestras estamos vidas. locos, pero claro, vamos al psicólogo. no estamos locos, tal vez lo aparentamos, pero no estamos, según Pero un que si diagnóstico aún fuera científico, no así, estamos locos. que alguno tuviera bipolaridad, ansiedad, depresión, estrés postraumático, óyeme, esas son cosas de la gente. Y no digo que estos padecimientos que yo acabo de enunciar te meten dentro de la categoría. A mí no me gusta usar mucho la palabra loco, porque, por ejemplo, tengo una amiga... No, yo lo que- menciono porque que- en aquella época, No, hace, yo creo que la 20 gente lo llama. hace 20 años, Pero la te voy gente a lo decir relacionaba algo. con eso, ¿no? Tengo una muy buena amiga que su madre padeció durante muchísimos años de esquizofrenia, incluso vivió en la calle. Una situación muy... O sea, una amiga que ustedes la ven y tú dices, wow, que tu mamá vivió en la calle, que tu mamá tal cosa. Pues sí, esas son cosas que pasan. Y yo lo decía hace un momento, miren, acabo de decir aquí, pero mi intención es esa. Yo recuerdo que claramente en la Universidad María, nosotros nos decían, en la escuela de periodismo nos decían, los medios tienen 3 funciones, que son educar, informar, y ay bendito, ¿cuál es la otra? Educar, informar. Bueno, pero ahí va. Educar, informar. Y con esto de educar, ahí entra también, señores, ¿por qué yo tengo que venirte aquí a hablar de Juana? Si tú estás viendo, o sea, si tú estás escuchando un ejemplo, ustedes que nos escuchan todos los sábados, o que nos han visto en televisión, o que comparten con nosotros en ciertos escenarios, mira, Roselvi ha tenido sus temas, Roselvi fue a terapia. Miren, yo he llegado a 3 terapias al mismo tiempo. Bueno, el terapeuta de pareja una vez dijo, no, miren, ustedes están como medio complicados, váyanse cada uno para una terapia diferente. Y luego después, muchos años después de que falleció mi hija, que falleció en el 2019, mucha gente sabe que tuve una pequeña que falleció de 13 días de nacida, me fui con otra terapeuta a hablar de temas de duelo. O sea, hay un montón de cosas que de verdad hay que atender y estas pueden parecer cosas soft, así como fresitas, suavecitas, pero hay temas más serios. Y para que usted no se despegue y para que usted no sienta que yo estoy repitiendo lo mismo, ahorita cuando esté en mi turno, ampliando un poquito más sobre el tema, voy a decir otras cosas personales porque yo creo firmemente en que si vamos a educar, ven, que yo te voy a hablar de mi ejemplo, para que tú veas que tú es real, que yo no te estoy hablando de lo que me contó fulanito, no, mira, es así. Entonces, No, ahorita y normalizarlo, Roselvi, porque por ejemplo en mi caso, Total. que yo he ido al psicólogo y me llevo a mi hija, y mi mamá dice, y mamá, ¿y qué es el psicólogo? Porque los niños se preguntan también. Claro. ¿Y por qué papi y mami están yendo al psicólogo? ¿Por qué mamá está yendo al psicólogo? Y entonces eso es bonito porque tú le fomentas desde pequeño a los niños, así como le pasó a Yuri con su familia, que también ellos también necesitan ir a su terapia, o sea, y que es algo sano y que eso es algo que uno tiene que ir fomentando desde pequeños, porque ellos también se preguntan muchas cosas. Y si ella ve los medios, porque mis hijos están más actualizados que yo, ellos se meten en YouTube y ven las noticias. Te lo puedo creer. Entonces, es bueno porque dice, bueno, pero mi mamá fue al psicólogo, mi papá también, ellos van al médico, ellos se están normal. controlando, Pues eso yo es puedo, normal. claro. O sea, aquí estamos, eso es lo que queremos, que estos espacios para educar fomentemos en medio de todas estas cosas negativas que están pasando, eso, los valores, que nosotros estemos ahí conscientes y que, señores, hay que tomar seriedad en el asunto y entender que aquí todos tenemos, o sea, somos humanos y en todos los escenarios. No, pero más en un país como este.
más un país como este. Por ejemplo, en esta semana que se discutió Código Penal y Código Laboral, el presidente Pacheco estaba en vivo y decía que, señores, somos humanos, también nos podemos ¿Tú crees que los diputados vayan equivocar. a terapia? Colapsan. Mira, yo ¿Tú crees que entiendo- los diputados vayan a terapia, María? No todos, no todos. Pero hay sí, los que incluso sí. hay Pero muchos diputados que deberían. tienen muchas iniciativas de salud mental. Aníbal Díaz, por ejemplo, Sí, claro. que él ha sido abanderado del tema de salud mental. Y eso es bueno, o sea, que incluso en todos los escenarios políticos y aquí en medios como los periodistas, también sigan impulsando ese tipo de mensajes Mira, positivos. relacionado con homicidio, salud mental, prisión, ya le mencionaba el caso de esa militar, Ana Josefa. Señor, el caso de David de los Santos, que no mató a nadie, pero que también fue una víctima, terminó él perdiendo la vida, bueno, terminaron matándolo, a raíz precisamente de una condición mental, digamos que mal manejada en un protocolo policial. Y de repente Bueno, pero ahí... No, pero espérate, Yo pero... analiza bien ese caso. Pero hubo un tema de salud mental inicialmente. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Hubo otras condiciones, pero bueno, está bien. Pero tú dices dentro de él o del protocolo Sí, o de los sí, internos que estaban con él en la cárcel internato. No, y del trato que a él le dieron sobre todo. Claro. En la plaza comercial. Claro. En donde lo retuvieron por primera vez. Había otro esquema ahí. Pero de base, Yuri, David de los Santos. ¿hay o no hay la información de que este joven podía tener algún padecimiento? Podía, pero eso fue lo que se manejó realmente por parte del centro comercial y por parte de la policía para librarse de responsabilidad. Pero ahí lo que hubo fue un grave manejo sobre una persona que había salido del polvo, del subsuelo, se había estado superando y entendía que el trato que a él había que darle era distinto al que le daban a la gente de donde él salió. Pero yo lo analicé, o sea, digamos, el criterio psicológico no era que él tenía tal vez algún tipo de condición, pero se trató. Bueno. Pero sí, la reacción y sobre los eso, protocolos fueron errados. Por lo menos, de mi parte, yo quiero decir, porque te voy a decir otra cosa, es probable también que los parientes de las 3 familias afectadas, incluyendo la propia familia Pumarol Fernández, porque recordemos que el padre de Jean Andrés Pumarol Fernández también fue herido por este joven. La gente no puede estar escuchando, la familia de la fallecida y dirá, pero esto nada más están hablando de salud mental y nosotros, las víctimas, etcétera. Y ahí yo vuelvo. En la medida en que esto se socialice y que todo el mundo sepa, bueno, no es que yo voy a dejar el edificio porque hay una persona que tiene esquizofrenia, pero, cónchale, estoy concientizado, en mi solidaridad también con ellos, pero siempre, o sea, manosear esta conversación para que sea normal. No solamente en la familia, sino también en todo el entorno, que si usted tiene un paciente psiquiátrico no hay por qué esconderlo, sus vecinos también tienen que saber. No digas para que te cuiden porque te vayan a matar. No, Sí. Yuri, espérate un momentito. Ahí está el problema. En el complejo, en el estigma, en la vergüenza. No, pero es que no es un tema de vergüenza ni es un tema de complejo. La realidad, digamos, mental de cada persona que se vincula a una familia, que se vincula a una familia. Pero no es que tú tienes que esconderla por vergüenza. Bueno, pero es que el complejo mayor que se puede generar es cuando usted anuncia una cosa como esa, sobre todo en una sociedad tan ignorante como la nuestra, a pesar de que eso haya ocurrido en Naco, ¿tú entiendes? Estigmatizar el preparado para entender eso. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo en esta mesa, señores? No, nosotros sí, porque tenemos las condiciones suficientes como para comprender y ser valientes y decirle a la gente que uno ha acudido a eso. Pero es que estamos formando y tratando de, señores, por lo menos de aquí a 10 años, si nosotros seguimos haciendo esto todos los sábados o mensual, la gente tiene que entender, algunos alcanzarán a entender que esta debe ser una conversación normal. Aquí quizás lo que hay que ver, además de la condición individual de cada uno, de la actitud que debe tener la familia frente a este tipo de situaciones que me parece muy respetuosamente, que dista bastante de la necesidad que tenga una persona, una pareja, una familia de acudir a un terapeuta. Ya cuando se habla de trastornos que inciden en la conducta y que crean riesgos para sí mismo y para los demás en un paciente psiquiátrico, sí, es un escenario completamente distinto a la decisión voluntaria de ir a un terapeuta para uno mejorar su conducta, optimizarse o, digamos, abordar los temas que le afectan de manera cotidiana o de manera eventual. Ya cuando uno está frente a un paciente psiquiátrico de magnitudes que puede crear riesgos para su propia persona, para su familia, para sus cuidadores y sus vecinos, ya hay que hablar del rol que debe asumir el Estado. Porque el Estado no puede abandonar a estas personas a su suerte, pero tampoco puede confiar completamente
en las facultades y en las capacidades que tiene esa familia para atender ese tema. Porque estamos dejando un núcleo de riesgo para muchos, en manos de personas que quizás no tienen, Yuri, la instrucción, que quizás no tienen los recursos económicos para darle seguimiento a este tema, o que incluso está fuera de su alcance poder contener cualquier situación de riesgo como la que ocurrió en esta semana, lamentablemente. Entonces, aquí hay que hablar del riesgo, del riesgo que se asume, del riesgo que existe desde la propia teoría del riesgo y cuál es el rol del Estado. Bueno, ¿En qué momento el Estado dominicano debe intervenir en una situación de un paciente psiquiátrico y decir, yo tengo como Estado que asumir esta situación independientemente de la familia por el riesgo que crea esta situación para esa persona en primer lugar? ¿Es un concepto legal eso de la teoría del riesgo? La teoría del riesgo ha servido para conceptos legales, psicológicos, pero para que nos las económicos. explique un poquito más. Sí, doctrinario, pero bueno, vamos a explicarlo un poco más adelante. Que creo que sería un buen aporte. Para darle paso a Millicent y luego Francisco explica sobre la teoría del riesgo, pero brevemente ahí lo que el rol del Estado, por ejemplo, debería ser con las UNAPs, que son las unidades de atención primaria. Los médicos familiares. Claro, que son los médicos familiares. Debería ser, pero, por ejemplo, la circunscripción número 1 no tiene una sola UNAP. Bien. Y es la que más aporta económicamente. Pero Yuri, antes de cerrar ahí, para darle el paso a Millicent, disculpa. Me avisan, que saben que yo me paro. No, tranquila. Sabemos, amiga. No hará falta, estamos en Levanté la mano y pedí la palabra. Desde que Francisco concluya va Millicent, pero no solo quería acotar, solo quería acotar el comentario. Solo quería acotar. By the way. No te puede parar. Solamente Con quería más vera, entonces tengo todo Bueno. ese tiempo acumulado Un para momento, hablar. Millicent, un momento. Solo quería acotar en el comentario, justamente a propósito de la intervención que hizo Yuri, que el rol del Estado empieza con el 911. Por ejemplo. Porque al hablar de que esta situación se prolongó por 2 horas y que desde el primer momento empezaron gritos alrededor del edificio y empezaron a comunicarse con el 911, uno debe tener la información de cuánto tardaron las unidades de respuestas de emergencia para atender esta situación que se produjo en el edificio. Pero mira, sin embargo... Y eso es importante saberlo. Diego Pesqueira dijo vamos. que el asunto se contuvo porque llegaron los policías. Bien, Yo no hago falta adelante. en mi vida. Pero Mira, mi amor. Millicent. Vamos, Millicent, adelante. Mi amor, yo no hago falta, que tú no ves. No. Tengo que hacer turno para poder hablar. Vamos arriba. Bueno, quiero que sean mis primeras palabras para felicitar a los padres dominicanos a propósito de que el domingo es Día de los Padres. Quiero reconocer la importancia, el rol fundamental que están llamados a jugar los padres. Hoy día hablamos mucho de la maternidad, pero también hay que hablar de la paternidad, sobre todo de la paternidad responsable. Así que felicidades a los padres dominicanos. Sobre el tema que plantean, yo venía escuchando las participaciones de María, de Yuri y de Roselvis y dije, bueno, quiero llegar para esta parte porque me parece que hay que elevar un poquito más el debate en el sentido de no solamente plantear las barreras culturales que hay en el tema de la salud mental, que pasan por eso que ustedes señalaban, los prejuicios, el no normalizar, el poder hablar de estos temas, para entonces llegar también a las barreras materiales. Ya en esta parte, Yuri justamente y Francisco la ha venido introduciendo, que es el tema del costo de la salud mental aquí en República Dominicana y la incapacidad del Estado dominicano de dar respuesta. Cuando ya tú como ser humano, como familia, tú logras aceptar cualquier diagnóstico, aceptar cualquier condición, entonces dice, ok, voy a buscar ayuda. Pero buscar ayuda, ¿dónde? Aquí la salud mental, más que un derecho, es un lujo. Y yo puedo hablar, por ejemplo, del el costo que tiene tú tener acceso a un psicólogo o a un psiquiatra. Aquí hay psiquiatras que son 5,000 y 10,000 pesos que te cobran por consulta. ¿Y cuáles son las familias dominicanas que se pueden dar el lujo de pagar una sesión 10,000 pesos por un psiquiatra o 5,000 pesos? Una sesión no, que si es un tratamiento tiene que ser 6 meses, 2 veces a la semana. Exactamente. Tiene que ser constante. Ahí voy con el cálculo. Imagínate 5,000 pesos. 5,000 5,000 pesos una vez a la semana te da a ti 20,000 pesos solamente de consulta. Vamos entonces al tema de los medicamentos. Señores, la cobertura del sistema de seguridad social dominicano para este tipo de temas es muy limitada o prácticamente nula. No están incluidos estos medicamentos en el catálogo.
que es un catálogo muy limitado, pero que ni siquiera llega a este tipo de medicamentos. El catálogo de servicios no lo incluye. Exactamente, no lo incluye. Y entonces nos vamos a la tercera arista, el tema de infraestructura. Aquí se decidió cerrar lo que popularmente se llamaba el manicomio, el 28, perfecto. Pero el planteamiento era que se iba a dar un enfoque distinto y que entonces en los hospitales íbamos a tener unidades de intervención en crisis. ¿Cuántas hay al día de hoy en República Dominicana? Y por último, agrego la arista que ya Yuri introdució, él y yo casi siempre conectados, con la necesidad de la atención primaria a través de las unidades, que son las unidades de atención primaria en los territorios. Que esas son teorías que aquí se han planteado, primero se plantearon en el mundo después de la década de los 70. Y aquí cuando se comenzó a trabajar el tema de la nueva ley de seguridad social, que ya está bastante vieja, pero cuando era nueva en su momento, ese era el enfoque que iba a prevalecer aquí. Sin embargo, 24 años después, hemos sido incapaces como Estado dominicano, como sociedad, de garantizar este enfoque. Solamente un gobierno tuvo la intención, que inició con la construcción y creaciones de las unidades de atención primaria, que fue la de Danilo Medina. El de Danilo, claro. Luego eso del año 2020 se detuvo. Y después se deterioró. Y no ha avanzado, y luego se deterioró. Se deterioró. Como lo del CAIT, por ejemplo, etcétera, ¿no? Todo eso, el de Santo Domingo Este, no sé si lo recuerdan, que, claro que lo fue una solicitud de años y años, estaba en 80% de la terminación, más adentrar el personal que se requería. Pero la situación está más que clara sobre la salud mental de la República Dominicana, y me parece importante lo que señala Francisco y Millicent de la distancia que existe entre la voluntariedad de usted presentarse ante un profesional y luego la escalada. Por eso yo decía, no quiero utilizar la palabra peor o grave, pero la escalada que genera tener una condición psiquiátrica permanente, porque la propia familia de este joven señalaba que él tenía esa condición ya, o era diagnosticado por más de una década. En el propio comunicado oficial de la familia lo señalaban, y que había estado controlado, y que lamentablemente hubo un episodio de esta magnitud en donde una persona falleció, y yo pienso que es el momento, el punto de inflexión para que todos nosotros generemos conciencia sobre esta situación. Hay un punto importante que el diputado Bray Vargas hizo un turno y me pareció interesante, porque eso es un tema también que está afectando muchísimo a la población. Es que él tuvo un proyecto de resolución donde deposita, instruye a las instituciones correspondientes a implementar evaluaciones psicológicas obligatorias a los policías. Porque él dice que esos son unas cosas por lo que pasa a diario el dominicano. Y me pareció interesante porque esos talleres periódicos que se le pueden hacer a los policías del tema de las relaciones humanas, de cómo nosotros podemos convivir, de que si usted tiene una persona que es un ladrón o que está ahí, no puedes llegar y asesinarlo. O sea, hay métodos que tú puedes agregar para que esa persona lo puedan llevar a una situación más a otro nivel, o sea, que evaluación psicológica, de que vean que mira por qué pasó esto. Y entonces él expresaba que basta de los abusos del poder, que los dominicanos no deben sentir miedo, deben sentir seguridad. Y eso es muy importante. A mí, honestamente, yo veo un policía, a mí me da miedo. No sé si a ustedes les pasa eso, pero eso es parte también de que nosotros debemos sentirnos seguros, y que el tema de la salud mental los afecta en todos los niveles y en todos los escenarios, y eso también es bueno resaltarlo. Bueno, pues en otro tema, durante esta semana hemos tenido lo que don Julio Martínez Pozo llamó durante la semana una zafra legislativa, ¿no? Una zafra legislativa, pero que yo quiero felicitar. Digo, se ha extendido la legislatura en virtud de lo que ha decretado el presidente de la República. Se veía venir porque no había forma. Pero quiero felicitar en principio al presidente de la Cámara de Diputados, don Alfredo Pacheco, porque ayer dio unas declaraciones diciendo que el Código Penal no se iba a aprobar en esta legislatura. Y usted pensará que es contraproducente mi declaración. Sin embargo, esa zafra legislativa lo que estaba era a punto de convertirse en un festín legislativo. Y se iba a pasar de la aparente responsabilidad legislativa a el reproche ciudadano por aprobar piezas que ni el empresariado, en cuanto a lo que le corresponde al empresariado, sobre todo con el Código Laboral,
ni la ciudadanía en torno al Código Penal, otra parte de la ciudadanía y de las MIPYMES, sobre todo que la Asociación de MIPYMES se pronunció sobre la ley de residuos sólidos, de intentar lograr que no se promulgue también esta ley modificada del año 2020, observada por el presidente Danilo Medina y por el entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, don Flavio Darío Espinal, y luego promulgada entonces por el nuevo Congreso liderado por el Partido Revolucionario Moderno. Pero me quiero enfocar en que parecería incomprensible para la ciudadanía el nivel de celeridad que se le entró a los diputados y a los senadores en una semana, de un momento a otro. Claro. Entonces estamos hablando ley de alquileres, reforma al Código Laboral, reforma al Código Penal. Compra y contrataciones. Compra y contrataciones. Ley de residuos sólidos. Es decir, usted está teniendo 5 o 6 piezas legislativas clave. Y de importancia para la sociedad que, a propósito de eso, jurídicamente hablando, también colisionan entre ellas, porque uno no se explica, y Francisco, que es abogado especialista administrativista, uno no se explica cómo una ley como la de compra y contrataciones, que es una ley administrativa, tiene sanciones penales si están contenidas en el código, y luego el código y la propia ley de administración de compra y contrataciones se contradicen entre sí en las penas que se aplican. Son cosas que yo pienso que, aunque hay una necesidad ciudadana de que esto se apruebe, todos estos temas, el Congreso tiene que meditar, sopesar sobre la responsabilidad posterior que se va a generar. El Congreso no puede seguir midiendo su eficiencia con la cantidad de leyes que aplica, sino de la calidad de las leyes que promulga. Y eso lo decía el presidente Pacheco ayer en la rueda de prensa. Él decía que es bueno que la población sepa que nosotros escuchamos a todos los sectores. Ellos escuchan los sectores de la población. Ellos escuchan independientemente del partido político. O sea, que una de las razones por que la Comisión Coordinadora y extendieron la legislatura es porque precisamente ellos, en consenso con todos los partidos políticos, decidieron que sí, que son piezas importantes para el país y que se deben estudiar con profundidad. Hay un dicho que dice, vísteme despacio, que voy deprisa. Y uno en la cotidianidad lo comprueba. Cuando tú estás rápido, o sea, te pasan muchos contratiempos. Es mejor hacer las cosas con calma. Y a mí también me llamó la atención este hiperactivismo ya en el último tramo de la legislatura. Y a mí me llamó la atención porque la verdad es que aquí había una mora legislativa a nivel congresual demasiado importante. Yuri ha enunciado algunas leyes, pero hay otras leyes que se supone iban a ser priorizadas también en esta gestión y que no han terminado de aprobarse. Por ejemplo, la ley del agua, para citarte un caso puntual. Entonces, como que de momento para otro todo esta prisa. Y a mí me preocupa porque siento que como país, como sociedad, son proyectos que ameritan tiempo. Yo sé que hay algunos de ellos que hemos venido discutiendo de manera profusa y extensa, el caso, por ejemplo, del Código Laboral, que hay que decirlo, señores, a esta discusión que se está dando a nivel congresual le precedió una discusión tripartita de 3 años, Yuri, para que tengas el dato. 3 años discutiendo para llegar a ciertos consensos y ahora pasa al Congreso. Con el Código Penal ni se diga, es una historia de la que todos y todas hemos sido parte. María dijo el presidente Pacheco que se escuchan a todos los sectores. No. En el caso del Código Penal, las mujeres han hablado y no se les ha escuchado. El Código Penal y el Código Laboral estaban a un triste aprobarse ambos. Se aprueba el laboral en primera lectura en el Senado, los empresarios se quejan y ahí, espérate. Vino Laura para acá a llorar. Exactamente, vamos a ver. Lo que quiero decir es verdad. Vamos a ver, pero entonces se está aprobando el Código Penal, las mujeres se posicionan, no solamente las mujeres, he visto entidades de la sociedad civil, academias. Ayer hubo un comunicado de UNIBE mostrando preocupación con todo el tratamiento que se le daba al tema de la niñez y la adolescencia. Y circula una carta también de rechazo que fue firmada hasta por la primera dama, doña Raquel Arbaje, y también por las hijas del presidente Luis Abinader. Sí. Entonces, no estigmaticemos de que solamente las mujeres, las que protestan siempre, las que se quejan por lo mismo. O sea, las observaciones al Código Penal no es solamente un tema de las causales, hay otros temas que también ameritan revisarse. Y yo escuché una participación de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, en un programa que llamó, y él decía que él entendía, la gente que al igual que yo se pregunta, ¿por qué tanta prisa
al final de la legislatura. Y él decía que lo que pasa es que son proyectos que se van trabajando por comisiones, que ameritan un proceso largo para entonces ya llegar y poder pasarlo a la plenaria. Eso se entiende. Pero no obstante, creo, y aquí estoy de acuerdo con la posición que ha externado Yuri, que tenemos que sopesar un poquito más las cosas. Ya no es necesario ya tener tanta prisa, o sea, ahora tenemos una nueva legislatura. Vamos a analizar estos proyectos con pinza, por favor. Antes de darle paso a Francisco, que uno no quisiera decir que podría ser un patrón conductual, pero con algunas leyes un poco traumáticas, esa ha sido la conducta del Congreso. Nada más hay que recordar la aprobación de la ley del DNI. Fue el último día de la legislatura de diciembre, un 30 de diciembre. Entonces tú te dices, bueno, pero ven acá, ¿en qué está la gente un 30 de diciembre? Claro. Está en otra cosa que En no otra es cosa. definitivamente... No, que eso parece un palo acechado. Ay, nuestra querida Liz Un Miel. palo acechado. No lo quiero decir, tú sabes, Claro. pero parecería. Justamente por ahí Be va mi prepared, parecería. Liz. Claro, porque ven acá. Justamente por ahí. Aquí estoy yo para decirlo. Justamente por ahí va la reflexión. Yo iba a contar que esta situación del Congreso, con esta hiperactividad legislativa a última hora y a las corridas, me acuerda como cuando tú estás preparando una tesis, un informe o un documento extenso que tú te tomas 8 meses, 9 meses, un año preparándolo, Mirando para y arriba. justamente el día de la entrega en la mañana fue que tuviste que hacer a las corridas la bibliografía, la introducción, la conclusión, los anexos, Mira. y empiezas a las corridas a agregar cosas y a modificar cosas que muchas veces te cambia la sustancia o partes importantes de lo que tienes que entregar. Y a mí me preocupa en este aspecto, en leyes tan importantes como el Código de Trabajo, el Código Penal, la modificación a la Ley de Compras y Contrataciones, la Ley de Residuos Sólidos. Me preocupa que esas prisas de último momento sean aprovechadas por quienes siempre están acechando para meter o sacar cosas de último momento sin que la gente se dé cuenta. Porque en textos normativos de articulados tan largos, textos tan extensos, a última hora, lo que entra y lo que sale, si se negocia bien, la gente ni cuenta se da hasta mucho tiempo después. Iba a poner el ejemplo, ¿Y será Yuri. verdad, Francisco, que intencionalmente dije, vamos a hacerlo ahora, que la gente no Pero te está voy a poner el bebiendo y ejemplo en porque Navidad, yo sé que hay para gente... que la gente no se dé cuenta. Pero, Roselvi, ¿Será verdad? yo sé que hay gente tan Que suspicaz... los diputados premeditan eso. ¿verdad? Roselvi, no me boicote. Yo sé que hay gente tan suspicaz como tú que dice... Eso no puede ser. ¿Y será verdad lo que están diciendo Yuri, Francisco y Millicent, que No, eso pero fue un palo pero acechado? yo me lo pregunto, No, si los diputados son capaces de hacer eso, no si es verdad. pero lo que es están que diciendo. lo de la ley de la DNI, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional claro. por un tema de procedimiento, tiene vicios de inconstitucionalidad o tenía vicios de inconstitucionalidad de fondo importantísimos, como la no necesidad de autorización judicial para tú poder intervenir y espiar gente por su teléfono. En un año electoral. En un año electoral. Vamos a probarla ahora, que la gente está en sí, por supuesto en que sí. aguinaldo y en No, cena. no solamente vamos a probarla ahora, vamos a meter de contrabando a último momento en la segunda lectura, sin avisarle a nadie, esta modificación, que fue la que generó mayores conflictos de cara a un proceso electoral donde todos los partidos de oposición sentían que estaban siendo espiados por el gobierno de la Estos República temas hay que Dominicana. tratarlo con la diputada Liz Entonces, Mieses, cuando- No, entonces, aquí ¿a se dónde legalizó voy? el espionaje en la República Claro, Dominicana, entonces, ¿a dónde para que voy? estemos claros. La ley de compra y contratación es una ley fundamental para el tejido productivo nacional y para la transparencia. El senador Omar Fernández tuvo que pedir que se hiciera por lo menos un día de vistas públicas, porque a la asociación y a los miembros de la asociación de proveedores y suplidores del Estado no se les quiso escuchar en el Senado. Tú ves y que ellos es son los así que escuchan aquí, así pero eso fue en el Senado, no le puedo endilgar eso al presidente No, pero yo Pacheco. hablo del Congreso en sentido Pero no general. escuchan. Entonces, eso por ese lado. Muchos sectores sociales que fueron medianamente escuchados con lo del Código Penal no han podido pronunciarse sobre modificaciones nuevas que se han sometido al texto. El empresariado dominicano, que es el que pone el capital para que aquí los que trabajan tengan su salario mensual, llegaron a unos acuerdos tripartitos que han sido desconocidos por ambas cámaras en las aprobaciones del Código Laboral. Entonces uno se pregunta, las vistas públicas, las participaciones, el interés de los sectores que van a ser afectados o de los que representan a los que van a ser afectados en esos escenarios no tiene ningún impacto real en la aprobación de los textos legales. Entonces uno se pregunta, ¿para qué lo hacen? Y sobre todo, cuando uno está ya al cierre de la legislatura,
¿Por qué quieren aprobar a las corridas cuando lo pueden aprobar en la segunda, en la tercera, en la quinta, en la sexta, en la 10ª semana de la legislatura próxima? Las prisas no son amigas ni de lo bueno ni de la transparencia. Oye, además Anotar que- esa pregunta para Liz. Ya el PRM... Claro, para que viene Liz ahorita. No, pero ya el PRM ratificó su bufete directivo en ambas cámaras. Entonces, el esfuerzo que están haciendo ahora lo pueden hacer en la próxima legislatura. No hay presión con eso. Va a seguir Pacheco, va a seguir De los Santos. Entonces, Y los demás partidos también si ellos van a ya han dicho continuar... a quienes quieren dirigiendo sus bloques legislativos. Bueno, pero los que están no, y que muchos se mantienen. presidiendo las cámaras son del PRM. Entonces ya la dirección ejecutiva del PRM decidió que ellos permanezcan. Entonces, el mismo esfuerzo que están haciendo ahora, esperemos que lo hagan con la misma, tanto hidalguía como con el fervor, ¿no? Tan ferviente. Bueno, después que comience la siguiente legislatura, el 16 de agosto. Y que eso no pase al olvido, entonces. Ojalá, ¿verdad? Que ojalá. no baje el nivel de trabajo. El resumen de eso, Milicen, es que ahí se va a hacer lo que diga el PRM, porque independientemente del bufete directivo, en ese Congreso se aprueban en este periodo las leyes que dice el PRM, las que el PRM no tiene interés no se aprueban y las que el PRM no quiere simplemente se desechan. El PRM tiene una mayoría aplastante y la está usando como la usa un partido político que está dispuesto a usarla. Entonces, lo que se apruebe, lo que no se apruebe y lo que salga del Congreso en esta legislatura que va a terminar, en la que va a empezar y hasta el 2028, depende y es responsabilidad exclusiva Porque ahí no hay más del partido presidiendo comisiones, estudiando. La mayoría aplastante un poco en del PRM, defensa, un poco en Roselvi. defensa. Acuérdense que hay una comisión bicameral que también está estudiando En el Código Penal, tema del Código por Penal. ejemplo. Y también es muy importante este dato, Yuri, es muy importante este dato. Porque eso fue el que pueblo yo que creo eligió que y incluso, votó. creo que es primera vez, y eso es bueno resaltarlo, que una sesión de trabajo donde se hizo lectura del Código Penal duró más de 13 horas, señores, y eran los diputados de todas las bancadas políticas, con una participación del 94%, que a diferencia de otros años, eso no pasaba. Hay mucho interés en la población y no solamente en los sectores ni del PRM, aquí no es un tema de partido, aquí es un tema de la necesidad de que todos los diputados y el mismo presidente de la Cámara de Diputados quieren que esa pieza quede lo más elaborada posible para la población. Bueno, Que eso es lo importante. ojalá que no sea peor la medicina que la enfermedad. Eso es lo que nosotros esperamos. Bueno, a las 7:50 de la mañana.